¿Tú crees en las bendiciones? Hagamos un experimento. Usa tu mente para mover la rueda de la fortuna a la derecha. Ahora a la izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. La dirección en la que se mueve el tren también depende de tu voluntad. ¿Por qué no intentas controlarlo con tu mente? Logras verlo. Nuestra voluntad moldea constantemente el mundo. En eso se basan las bendiciones. Hay algo curioso sobre la brujería. No importa cuánto avance tecnológico exista o cuánto avance haya en el mundo, hay una pregunta que sigue apareciendo una y otra vez. ¿Y si alguien me hizo un trabajo? Es una pregunta que ha pasado de generación en generación. La escuchan personas que nunca habían creído en estas cosas. La escuchan quienes están pasando por un mal momento y también quienes aseguran haber visto cosas que simplemente no pueden explicar. Porque hablar de brujería no es hablar solamente de magia, es hablar del miedo. Un miedo que ha acompañado al ser humano durante siglos. Un miedo que sigue presente incluso hoy. Quizá tú conoces a alguien que asegura que le hicieron un amarre o que dice que desde que visitó cierto lugar comenzaron las desgracias. Tal vez escuchaste la historia de una persona que su negocio iba perfectamente hasta que encontró algo extraño enterrado frente a su casa. Y aunque muchas de esas historias nunca pueden comprobarse, casi todas tienen algo en común. Quien las cuenta realmente cree que sucedieron. Eso hace que la pregunta sea todavía más interesante. ¿Por qué millones de personas siguen creyendo en la brujería? Porque no estamos hablando de un grupo pequeño, estamos hablando de millones de personas de todas las edades, con diferentes profesiones, con diferentes creencias, con vidas completamente distintas, y aún así muchas coinciden en algo. Creen que existe personas capaces de combatir el destino de alguien usando rituales. Algunos hablan de amarres, otros de maldiciones, otros de trabajos para destruir negocios, separar parejas, incluso provocar enfermedades o hasta la muerte. Para que me asistas en este ritual de destrucción, concédeme el poder para destruir el cuerpo y el espíritu de quien me ha ofendido. Penetra su corazón con el veneno de mi odio y provócale una enfermedad mortal que lo arrastre irrevocablemente al infierno. A cambio de este pedido, te entrego mi alma eterna como tu bien, para que hagas con ella lo que desees. ¡Salve Lucifer! ¡Salve Lucífugo Rofocale! ¡Salve Marva! Lo más curioso es que la brujería también evolucionó. Hace muchos años era un tema del que se hablaba en secreto. Hoy basta con abrir cualquier red social y no pasan muchos minutos antes de encontrar anuncios ofreciendo recuperar el amor perdido con un amarre. Prometen hacer que una persona vuelva arrepentida, prometen alejar enemigos, incluso atraer dinero, y casi siempre utilizan la misma frase: resultados garantizados. Es una promesa muy poderosa, sobre todo cuando alguien está desesperado, porque la desesperación hace que las personas busquen respuestas donde normalmente nunca mirarían. Imagina perder a la persona que amas. Intentas hablar, intentas pedir otra oportunidad, pero nada funciona. Entonces aparece alguien diciéndote que existe un ritual capaz de hacer que esa persona regrese a tu vida. En ese momento ya no importa si parece lógico o no, ni cuánto cueste. Lo único que importa es recuperar la esperanza. Y ahí comienza un negocio que mueve millones. Pero los amarres son solo una pequeña parte de un mundo mucho más grande. También existen personas que aseguran poder quitar la suerte, cerrar caminos, provocar discusiones dentro de una familia, hacer que un negocio deje de funcionar o simplemente llenar la vida de alguien de problemas. Historias que parecen sacadas de una película pero que siguen contándose todos los días. Y aquí aparece algo que pocas personas notan. Muchas veces el verdadero poder de un supuesto trabajo no está en el ritual, está en la mente de quien cree haber sido víctima. Porque imagina que alguien te convence de que estás embrujado, al día siguiente tienes un problema económico, después discutes con tu pareja, más tarde se descompone tu auto y unos días después te enfermas.
Ninguna de esas cosas es posible, a cualquiera puede pasarle, pero ahora todas parecen estar conectadas. De pronto ya no son simples coincidencias, empiezan a convertirse en pruebas. Cada problema alimenta la idea de que alguien realmente quiere hacerte daño, y mientras más crece ese miedo, más difícil resulta pensar con tranquilidad. La mente comienza a buscar señales en todas partes. Un ruido en la noche, un objeto extraño, una pesadilla, una llamada inesperada. Todo empieza a parecer sospechoso. Es como si una sola idea cambiara la manera de ver el mundo. Y eso puede llegar a ser mucho más fuerte que cualquier ritual. Sin embargo, también existen historias que siguen siendo difíciles de explicar. Personas que cuentan haber encontrado fotografías enterradas con agujas, animales muertos frente a sus casas, objetos extraños que aparecieron de la nada, relatos que han pasado de boca en boca durante décadas y que, para quienes los vieron, son completamente reales. Quizá exista explicación para cada uno de ellos o quizás no, pero ese es precisamente el motivo por el que la brujería sigue siendo un tema tan poderoso, porque vive en el mismo lugar donde terminan las respuestas, en ese pequeño espacio donde aparecen las dudas, y las dudas pueden ser mucho más fuertes que las verdades. Tal vez por eso, incluso en una época donde podemos hablar con alguien al otro lado del mundo en segundos, donde un teléfono puede responder preguntas casi al instante y donde la ciencia ha explicado miles de fenómenos que antes parecían imposibles, la brujería sigue negándose a desaparecer, no porque todos crean en ella, sino porque el miedo nunca ha dejado de existir, y mientras exista alguien que tema perder la persona que ama, mientras exista alguien desesperado por recuperar su dinero, siempre habrá quien prometa tener la solución. La verdadera pregunta no es si la brujería existe. La verdadera pregunta es por qué después de tantos años seguimos necesitando creer que algunas desgracias tienen un responsable invisible. Pero si algo mantiene viva la brujería no son las velas ni los supuestos rituales, son las historias. Todos conocemos alguna. La de un vecino que asegura haber encontrado algo enterrado en el patio de su casa. La de una pareja que terminó de un día para otro y alguien juró que fue por un amarre. La del negocio que empezó a ir mal sin ninguna explicación. O la de esa persona que dice haber visitado a un brujo y que desde ese momento su vida cambió. Algunas historias nacen de hechos reales, otras cambian con el tiempo. Cada persona agrega un detalle nuevo, un testigo más, un objeto extraño, un final diferente. Y poco a poco la historia deja de parecer una mentira para convertirse en una verdad que nadie se atreve a cuestionar. Porque así funcionan muchas creencias, necesitas personas dispuestas a contarlas. Y mientras más miedo provocan, más rápido viajan, pero también existe un lado del que casi nunca se habla, el de quienes aprovechan ese miedo para lucrar. Personas que prometen solucionar cualquier problema a cambio de dinero. Al principio piden poco, después dicen que el trabajo era más fuerte de lo que pensaban y ocupan hacer otro ritual, más velas, más materiales, más dinero. Y cuando la persona ya ha invertido tanto tiempo y esperanza, muchas veces siente que no puede detenerse, porque aceptar que todo pudo haber sido un engaño también duele. Así que sigue pagando, esperando que el siguiente ritual sea el definitivo. Y ese ciclo puede durar meses o incluso años, pero no todos buscan dinero. Hay quienes utilizan la brujería para controlar a otras personas. Basta con decirle a alguien que está embrujado para cambiar su manera de actuar. Comienza a vivir con miedo, a desconfiar, a interpretar cualquier problema, así sea médico, como una señal mala. Sin darse cuenta que ese miedo empieza a ocupar cada espacio de su vida. Es curioso porque muchas veces el daño más grande no viene del supuesto hechizo, viene del miedo que ese hechizo provoca. Un miedo que puede quitar el sueño, puede hacer que una persona deje de disfrutar su vida, puede romper relaciones, puede afectar decisiones importantes. Y cuando eso ocurre, la maldición ya no necesita existir para hacer daño, la propia mente hace el resto. Eso no significa que debamos burlarnos de quien cree en estas cosas. Al contrario, detrás de casi todas esas historias hay alguien que estaba sufriendo.
alguien que buscaba una respuesta, alguien que necesitaba recuperar la esperanza. Y cuando una persona está desesperada, cualquier promesa puede parecer verdadera. Quizá por eso este tema nunca desaparezca, porque todos alguna vez hemos tenido miedo, todos hemos querido encontrar una explicación para la mala racha, todos hemos buscado una razón cuando las cosas dejan de salir bien. Es una necesidad muy humana. Queremos entender por qué suceden las desgracias, queremos pensar que existe una causa, que alguien tiene la culpa, porque aceptar que a veces las cosas simplemente pasan puede ser mucho más difícil. La vida está llena de coincidencias, de momentos buenos y también de momentos malos. A veces todo parece acomodarse a nuestro favor y otras veces parece que absolutamente todo está en contra. Eso puede sentirse como una maldición. La realidad es que hasta el día de hoy no existe evidencia sólida de que un amarre, un trabajo o un ritual pueda controlar la voluntad de otra persona o cambiar el destino de alguien. Sin embargo, sí existe algo que ha demostrado tener un enorme poder: las ideas. Porque una idea puede dar esperanza, puede provocar miedo, puede unir familias o puede destruirlas. Puede hacer que una persona cambie completamente la forma en la que ve el mundo. Y quizás ese sea el verdadero misterio de la brujería. No saber si existen fuerzas invisibles, sino entender por qué una simple creencia puede llegar a influir tanto en nuestras decisiones. Tal vez nunca sepamos cuántas de esas historias fueron reales, o cuántas fueron coincidencias, y cuántas nacieron únicamente del miedo. Pero algo que sí podemos afirmar: durante miles de años han cambiado los gobiernos, ha cambiado las ciudades, la tecnología, ha cambiado la forma en la que vivimos, y aún así la brujería sigue aquí. No porque todos crean en ella, sino porque el miedo, la esperanza y la necesidad de encontrar alguna respuesta siguen formando parte de lo que significa ser humano. Quizá el mayor poder de la brujería nunca estuvo en un ritual, nunca estuvo en una vela, nunca estuvo en un objeto enterrado o en unas palabras pronunciadas durante la noche. Su mayor poder siempre ha sido lograr que miles de personas hagan la misma pregunta. ¿Y si fuera verdad? La realidad es que nadie lo sabe. Muchas de las veces simplemente es su gestión propia. Cada persona maneja energía diferente y manipular una energía no propia no está científicamente comprobado.